Llegó el tiempo entonces de preparar nuestros corazones también para escuchar el mensaje, así es que te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y vamos a leer del versículo 32 al 43. Versículos 32 al 43. La palabra de Dios dice así: Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendita sea la palabra de Dios. Tenemos el mensaje a cargo de nuestro pastor Vicente Alcántara. Les saludo en este día cariñosamente, mis amados hermanos, día domingo, día de la resurrección, el día de nuestra libertad, que Cristo Jesús la compró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo debemos de disfrutar de esta bendición que nos ha otorgado nuestro Redentor y Salvador. Esta hora vamos a considerar este tema que hemos denominado la distancia que hay entre la vida y la muerte. Sin duda que el relato es muy descriptivo acerca de la forma y de la manera como Jesús fue llevado a la muerte. Fue llevado hasta esa cruz donde expiró nuestro Señor. También hay una abundancia de detalles que acompañan la crucifixión y la muerte de dos criminales que junto a Jesús fueron crucificados. En esta triple crucifixión tenemos semejanzas, pero también tenemos diferencias. En medio de todos están los detalles, y hay detalles que generan una circunstancia que evidentemente traduce la distancia que hay entre la vida y la muerte, y que muchos realmente no han logrado captar, pero que ahora lo vamos a ver. Esta suerte de experiencia también puede ser el destino de nuestras vidas. Todo depende de la decisión que tomemos en esta tierra, como lo vamos a ver ahora. Acompáñeme en una palabra de oración. Señor Jesús, muchísimas gracias por tu palabra. Por favor, discurre todo manto de tiniebla y ayúdanos a entender esta palabra preciosa. Guíanos, Señor, para poder asimilarla, entenderla, de tal manera que pueda ser aplicada a nuestra propia vida. Bendícenos, Señor, con tu presencia, que es lo más importante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Veamos aquí, en primer lugar, dos vidas paralelas, pero dos destinos totalmente diferentes. Fíjense lo que dice aquí, número 1, la condición de estos dos ladrones. En el verso 32 de Lucas, capítulo 23, que ya hemos leído, dice: llevaban también con él, o sea, con Jesús, a dos malhechores, a otros dos que eran malhechores. Cuando uno viene al mundo, mis queridos hermanos, no viene como ladrón, no viene como malhechor,
No viene como delincuente, no viene como una persona miserable, abusiva, déspota, corrupta o metida en las estafas o siendo un abusador. No viene así. ¿Cuánta expectativa tiene un padre y una madre cuando va a tener un hijo? Y uno desea que nuestros hijos sean mejor que nosotros, que nos puedan superar. Vienen todos los hijos con posibilidades de vivir, de triunfar, de ser mejor que nosotros, como dije. Que sean mejores cada día, inclusive que lleguen a reflejar la gloria de Dios en sus propias vidas. Pero déjame decirte también, el primer círculo de influencia que una persona, que un niño, que un bebé tiene, es la familia. El primer círculo de influencia es la familia. La familia es la que se encarga de motivar o de desmotivar, de impulsar o de hundir a un hijo, de ilusionarlo o también de frustrarlo. Pero también hay un segundo círculo de influencia, que es la sociedad. La sociedad es la que traza varias vertientes por donde generalmente uno encamina su vida. Hay muchos hijos que han encaminado su vida de la peor manera, como sus padres jamás, por supuesto, hubieran querido. Muchos están en la inmoralidad, otros están en la injusticia. ¿Cuántos se han metido en el abuso, en la corrupción? El texto precisamente nos define que estos dos delincuentes, tal vez en lo físico, en lo social y en lo económico, sean iguales todos, o se manejen también ciertas variantes. Pero déjame decirte algo, en lo moral, todos, absolutamente todos somos iguales. Porque la Biblia dice de esta manera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es algo, es una regla que a todos nos deja en el mismo lugar. Por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la condición de estos dos ladrones y la nuestra no tiene diferencia alguna. Tú y yo, sin el perdón de Jesús, sin arreglar cuentas con Él, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, lo único que merecemos es la muerte por ser pecadores, como sucedió con estas dos personas a quien llevaban para crucificar. Permíteme aquí hacer una ilustración. Un político añejo, por supuesto, frustrado candidato presidencial de nuestro país, a cuyo hijo le alcanzaron los tentáculos de la corrupción y tuvo que ir a la cárcel. Pero ¿qué hizo el padre tratando de salvar al hijo? El padre dijo estas palabras en una declaración televisiva: mi hijo ha pecado, pero no ha cometido delito. Los pecados se perdonan y los delitos se condenan. Usted puede argumentar lo que quiera. Usted puede decir lo que le parezca. Yo puedo esgrimir las mejores razones para evadir mi responsabilidad delante de Dios. Pero déjame decirte, no puede uno hacerlo. La cultura puede hacernos distintos, pero la justicia no. La verdadera justicia no. Y cuando Dios interviene, déjame decirte, a todos quedamos bajo condenación. Pero las vidas paralelas con destinos diferentes. Mira la condición de estos dos ladrones. Ahora miremos cuál era la causa de la muerte. La causa de su muerte, dice el versículo 32, eran malhechores y si eran llevados para ser muertos. El triste desfile en el cual iban estas dos personas, iban para ser ajusticiados, y ese desfile seguía su curso. La causa de su muerte era por ser malhechores, criminales, ladrones, asaltantes, sin posibilidad de regeneración. A estos se habían dedicado toda su vida. Habían vivido de tal manera que merecían la condenación.
Vivían los momentos finales precisamente de su existencia en esta tierra e iban hacia un encuentro directo con la muerte. Hemos visto la condición de los dos ladrones. Hemos visto la causa de su muerte. Miremos que ellos también estaban conformes con su sentencia. Mira lo que dice en el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Esa época, comparada con la nuestra, déjame decirte, hay que hacer varias diferencias. Y esas diferencias lo podemos ver aquí. En primer lugar, mira el reconocimiento del pecado que hacen ellos, de sus faltas. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. El delincuente tenía dignidad para morir. El delincuente quizá tenía temor un poco a Dios, pero era consciente en todo lo que había hecho. Ahora nosotros vivimos el ocaso de la razón y de la claridad de la conciencia. Vemos conciencias que no se ajustan a la verdad. La conciencia de estos hombres estaban perturbadas, pero tenían claro el delito que habían cometido, porque nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ahora estamos viviendo una época de la cauterización de la conciencia y el envilecimiento de la conciencia, donde tú y yo trazamos la forma y manera de cómo librarnos. Y una conciencia envilecida, una conciencia que ha hecho una caparazón, déjame decirte, es como un callo, que aunque le digan y le mencionen sus hechos, no lo reconocen. Esto es triste, pero es una realidad que caracteriza a nuestra propia época. Estos hombres aceptaron. El hombre de hoy no acepta su culpa, no acepta su responsabilidad. Y esto nos permite ir a un segundo punto. Una vida completamente distinta. Y es la vida del Señor Jesucristo. En primer lugar, Él vivió para amar. ¿Qué duda cabe que Jesús de Nazaret vino para amar? Juan lo declara y dice que Dios, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su amor fue inigualable, inigualable. No tiene parangón en la historia. Cuando vemos que de sus propios labios salieron estas palabras, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Qué declaración! ¡Qué manera de ofrecerse nuestro Cristo, nuestro Señor! Pero no solamente su amor fue inigualable, fue un amor que se brindaba en cualquier circunstancia. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos. En el libro de Romanos existe una cita en el capítulo 8 y los versos 35 al 39 que dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ninguna de estas circunstancias, dice. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, mira cómo termina, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dime si no vino Jesús para amar. Dime si Él no tuvo un amor inigualable, incomparable, un amor que se brindaba en toda circunstancia. Pero no solamente eso,
Permíteme decirte que el amor de Jesús fue un amor capaz de perdonar. No importa de quién se tratase. Cuando era llevado precisamente a la muerte y ya clavado en la cruz, se burlaban las autoridades. El pueblo lo contemplaba de lejos. Los soldados esgrimían una serie y una suerte de chistes y bromas de mal gusto. Y no solamente eso, lo estaban injuriando. Y el Señor desde la cruz, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces déjame decirte que todos estos versos nos enseñan que Jesús vivió para amar. Pero en segundo lugar, también murió por amor. La crónica del juicio nos indica que había acusaciones contra Jesús. En primer lugar, lo acusaron de destruir el templo. Totalmente una suerte de conjuro amañado, un juicio que realmente no tenía sentido. En segundo lugar, por haber afirmado que era el Hijo de Dios. ¿Y acaso no lo era? Él era el Hijo de Dios. En tercer lugar, instigar al pueblo contra el César. Jamás lo hizo. Mira Lucas, el capítulo 23 y el verso 2. Y dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Jamás esa fue la prédica de Jesús. Nunca de sus labios salieron: yo soy siquiera el rey. Cuando le dijeron: tú eres el rey, tú lo has dicho, le dijo a Poncio Pilato. Pero déjame decirte también los evangelistas que lo conocieron, que anduvieron con él, que algunos de ellos fueron parte de su equipo, también dijeron su propio veredicto. Mateo, dicen que eran testigos falsos todos sus acusadores, que no había coherencia entre lo que uno y el otro decía. No solamente uno, muchos se presentaron a testificar contra Jesús. Marco dice que las evidencias presentadas en el juicio no eran coherentes, no concordaban las unas con las otras. Acusado el Señor de la más fantástica y absurda manera, fue llevado hacia la cruz. Por eso es que de antemano había declarado en Marcos el capítulo 10 y el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que nos dice la palabra. En tercer lugar, en primer lugar, vivió para amar. En segundo lugar, murió por amor. En tercer lugar, la conformidad con su sentencia. La vida de Jesús fue muy singular y por supuesto inigualable. Sin embargo, desde el punto de vista humano, corrió la misma suerte de los dos ladrones. Crucificado, abofeteado, burlado. Fue un espectáculo público la crucifixión del Señor. Sin embargo, se puede decir que había una conformidad en la sentencia entre el cielo y la tierra. Jesús sabía que su muerte estaba cerca y él lo mencionó. Permíteme leer Mateo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, están estas palabras en los primeros 4 versículos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mira cómo lo declara. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decía:
no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El Señor Jesús conocía sobre su muerte y Él lo declaró anticipadamente. En Juan, el capítulo 10, y también déjame decirte los versos 17 y 18. Qué interesante cómo declara aquellos momentos ya previos a su muerte. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Qué manera el Señor de declarar la verdad. Qué forma de cuadrar precisamente su vida con el final de su existencia aquí en esta tierra. Lucas, el capítulo 23 y el verso 38, dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. En ese título decía: este es el Rey de los judíos, dice el verso 38. ¿Por qué pusieron ese cartel sobre la cruz de Jesús? Se acostumbraba a colocar sobre la cruz de todos aquellos que eran ejecutados un acta de los decretos, donde se explicaba la razón por la que moría ese tipo de delincuente. En el caso de Jesús, solamente esta expresión: este es el Rey de los judíos. Es interesante que había un veredicto de inocencia en todo lo que lo juzgaron. Fíjate, Herodes, en Lucas capítulo 23, versículos del 8 al 11. Dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído mucho acerca de él, y esperaba verle para que haga alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, simplemente le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Poncio Pilato. ¿Qué te parece? Herodes no halló en Jesús culpa alguna. Cuando Poncio Pilato lo juzga en ese juicio romano, ese juicio civil, mira lo que nos dice Lucas, el capítulo 23 y el verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. Verso 14. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de lo que ustedes lo acusan. ¿Qué te parece? Segunda vez que está declarando, y mira el verso 22. Y él les dijo por tercera vez: ¿qué precisa que la escritura en esto? Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Poncio Pilato, al igual que Herodes, no halló ninguna razón para su muerte. No vemos aquí que Herodes o Pilatos hayan encontrado una falla siquiera en Jesús. Aún los compañeros de Jesús de crucifixión, los ladrones, tienen que dar un veredicto. Y mira lo que dice uno de ellos: nosotros, mirando el uno a su compañero al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Qué manera de reconocer su culpa. Y mirando a Jesús: mas este ningún mal hizo, mas este
ningún mal hizo. Mi amado, la vida de Jesucristo fue una vida singular. No tiene comparación alguna. Esto nos lleva a un tercer punto. ¿Qué tan cerca entonces estamos de la vida y de la muerte? Consideremos, mis hermanos, el tercer punto de este mensaje y la última parte a la vez. En primer lugar, miremos qué tan cerca estamos de la vida y de la muerte. ¿Qué tan cerca? Número 1, lo inminente de la muerte. En este pasaje que hemos leído de Lucas 23, en el verso 32, dice, llevaban también con él, referido a Jesús, a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Que todos vamos a morir, qué duda cabe. Qué duda cabe. Los escépticos tendrán que reconocer y aceptar que hay una muerte. Y que independientemente que crean o no crean en Dios, crean en el cielo y en la tierra, o en el cielo y en el infierno, independientemente de eso, tendrán que rendir cuentas a Dios, les guste o no les guste. Ahí están, por ejemplo, los malhechores, rechazados por el pueblo, condenados por la justicia de su tiempo, iban a una cita con la muerte. Y mis amados, la muerte no es tanto esa experiencia de separación entre el cuerpo y el alma, que es la muerte física. La muerte es la separación del alma con Dios. Esa muerte es la muerte espiritual. Es triste, es trágica, dolorosa, angustiante. Si nosotros cuando nos comportamos mal, cuando decimos una palabra deshonesta, cuando actuamos en contra de los principios de Dios, ¿cómo se siente nuestra alma? Que se aleja de Dios, hasta que a través del arrepentimiento volvemos a Dios. Sabemos lo que significa la muerte, esa separación con Dios. Por eso es que la muerte es lo que realmente dijo este hombre, literato peruano, Manuel González Prada. Muertos no son los que están en los campos santos, sino aquellos que tienen muerte el alma y viven todavía. Eso es verdad. ¿Cuánta gente hace lo que hace y vive como vive, dice lo que quiere? Porque su alma está separada de Dios. Porque simplemente andan en remordimiento tras remordimiento, tratando de hacer ciertas obras para alcanzar algún beneficio de parte de Dios. Pero la vida es que apegues tu alma al alma de Dios, a la persona de Dios. Esa clase de muerte es precisamente aquella que anda detrás del oportunismo. Miren el verso 39, como uno de los malhechores lo trata Jesús. Este era evidentemente un oportunista. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Quiero ver si es que eres Dios. Esa clase de muerte no le teme a Dios. Mira lo que dijo el otro. En el verso 40, la segunda parte. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ni aún teme. Esa clase de muerte no teme a Dios. ¿Cuánta gente vive sin ningún temor al Señor? Esa clase de muerte sigue llevando a gente al infierno, porque han escogido el camino de Judas y no el camino de Jesús. Esa clase de muerte mantiene un alma no redimida. Por eso le injuriaban al Señor. Mis amados, la muerte es inminente de todas maneras. En segundo lugar, mira la cercanía de la vida. Y dijo a Jesús, en el verso 42, y dijo a Jesús, el ladrón, uno de ellos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios nos ha dado una conciencia moral. Esa conciencia moral es la voz de Dios dentro de nosotros.
para darnos cuenta de cómo estamos, cómo andamos. Esa conciencia reacciona frente a lo bueno y frente a lo malo, sabe lo que es justo y sabe lo que es injusto. Esa conciencia se da cuenta que hay una eternidad. Esa conciencia sabe cuáles son los principios que uno viola y entonces nos hace sentir mal. Porque esa conciencia moral es la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Esa conciencia moral nos permite discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira. El ladrón, haciendo uso de su conciencia moral, se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí. Estas palabras son las que definen la circunstancia entre la vida y la muerte. Físicamente, ambos delincuentes, ambos ladrones, estaban a 1,5 metros de distancia. El uno de Jesús y el otro también de Jesús. 1,5 metros los separaba físicamente, pero espiritualmente. Uno estaba tan cerca del corazón de Jesús que le diría, estaba pegando su alma a Jesucristo. El otro estaba diametralmente opuesto. Aunque había 1,5 metros de distancia, pero su alma estaba lejísima de Dios. Por eso, mis amados, la vida está en conocer a Dios y a Jesucristo. Y esta es la vida, dice Juan capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna. Mi amado, la vida no está en los placeres, las satisfacciones carnales. La vida no está en el disfrute de los bienes materiales. La vida no está, hermanos, guardándonos tras la pared de nuestra casa para que ese virus no nos afecte. La vida está en conocer a Dios y a Jesús, a quien Él ha enviado. En esto consiste la vida. ¿Cuál es ese camino que te lleva a la vida? Ese camino te ayuda a mirar en esa doble actitud. Una es la del hombre y la otra es la de Jesús. Mira la solicitud de uno de los delincuentes. Señor, Señor, acuérdate de mí. Y mira la respuesta de Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si bien es cierto, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero basta una palabra de solicitud, basta un ruego a Jesucristo. Como este hombre, Señor, acuérdate de mí. Mirando el corazón, Jesucristo mirando el corazón de este hombre, va a decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para terminar, mis amados, tengo algunas preguntas que quisiera que tú lo respondas. La primera, ¿por qué 2 vidas paralelas tuvieron destinos diferentes? Los ladrones, claro, no eran familia, tal vez amigos, de repente compinches, no lo sé. Vivieron de la peor manera. Pero uno significa el oportunismo y el otro significa lo espiritual, lo real. Se acerca a Jesús. Segunda pregunta, ¿por qué si ambos ladrones estaban a la misma distancia de Jesús, uno solo se salva y el otro se condena? ¿Por qué si estando a la misma distancia? Eso no solo depende de Dios, sino fundamentalmente de la decisión que tú tomes. Este hombre, número 1, reconoció sus faltas. Nosotros aquí pagamos lo que merecemos, lo que hemos hecho. Segundo, hizo un pedido a Jesús. Señor, acuérdate de mí. Y tercero, confió su vida en las manos de Jesús cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amado, tú serás capaz de poder considerar estas últimas palabras. En primer lugar, reconocer tus faltas. Segundo, hacerle un pedido a Jesús.
Y tercero, aceptar la salvación que Él quiere darte.